Aún puedo verla. La imagen nítida de un hombre. Antaño, un ejecutivo de finanzas con un imperio a sus espaldas. Ahora podando un bonsái con una serenidad casi monacal. Sus movimientos eran precisos, metódicos, desprovistos de cualquier rastro de la prisa o la ansiedad que definen la vida moderna. Un teléfono vibraba insistentemente sobre una mesa de teca pulida. La pantalla iluminada con la foto de una familia sonriente, un vestigio de la vida que había abandonado sin un ápice de remordimiento. La quietud de su semblante era, para mí, mucho más perturbadora que cualquier exhibición de angustia. Aquella escena fue el primer atisbo, el primer escalofrío que recorrió mi espina dorsal, mucho antes de que la magnitud de la aberración se asentara en mi conciencia. Era el silencio lo que me aterraba, la ausencia de lucha, la aceptación absoluta. ¡Qué fuerza! ¿Qué artificio podía despojar a un ser humano de su esencia, de sus lazos más primarios, y reemplazarlo por una devoción tan vacía? La pregunta se incrustó en mi mente como una astilla infectada, negándose a sanar. Los reportes iniciales llegaron a mi escritorio como susurros inverosímiles. Historias de padres que abandonaban a sus hijos, de profesionales que renunciaban a carreras brillantes, de individuos que disolvían fortunas para seguir a un líder sin nombre. Al principio, los descarté como histeria colectiva, un fenómeno pasajero, quizás la última moda de autoayuda llevada al extremo. Mi escepticismo era una armadura forjada en años de desentrañar fraudes y patologías. Pero el patrón se repitió, con una consistencia que desafiaba la lógica. Cientos de vidas desmanteladas con una eficiencia escalofriante, todas gravitando en torno a un único punto ciego. Fue en una de esas reuniones de briefing, mientras los analistas de datos luchaban por encontrar un denominador común, que un colega, con la mirada perdida en la pantalla llena de gráficos sin sentido, suspiró. La mayor prisión no es tener rejas visibles, sino la que no sabes que existe, porque crees que elegiste entrar. La frase se clavó en mí. Esa cisura, esa grieta en la percepción de la libertad, se convertiría en el epicentro de mi obsesión. Lo que estaba a punto de descubrir trascendería cualquier caso de manipulación sectaria que hubiera investigado, llevando la distorsión de la fe y la voluntad a un abismo que yo, en mi arrogancia, creía conocer. La serenidad de aquel hombre podando su bonsái era el preludio de un horror mucho más sutil. Un horror que se gestaba en la más pura de las apariencias. Soy un cartógrafo de las sombras, un buzo en las profundidades de la psique humana. Y mi oficio es desvelar la arquitectura oculta de la manipulación de la fe distorsionada y de la violencia simbólica que anida en el corazón de los cultos y las sectas. He visto la depravación en sus múltiples disfraces. He rastreado la huella de charlatanes y profetas autoproclamados, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para el fenómeno que se desplegó ante mis ojos. Cuando los primeros reportes llegaron a mi escritorio sobre un niño que había logrado controlar a cientos de adultos en menos de medio año, pensé que era una broma cruel, una fábula moderna para asustar a los incautos. Mi mente racional, entrenada para diseccionar la falacia, se resistía a la premisa. Un menor de 12 años, sin poderes sobrenaturales visibles, sin linaje influyente, sin fortuna material, esclavizando psicológicamente a 500 adultos funcionales. La idea era risible, una quimera que desafiaba toda lógica y experiencia. Sin embargo, los expedientes se amontonaban.
Las desapariciones se multiplicaban y el patrón de renuncia voluntaria a vidas, familias y libertades se hacía innegable. La incredulidad se transformó en una punzada de inquietud, luego en una obsesión fría y metódica. Después de meses investigando este fenómeno, puedo confirmar que lo imposible sucedió. El pequeño maestro, como llegó a ser conocido, convirtió a personas normales en seguidores obedientes, en autómatas de una voluntad ajena. Su arma no era el carisma explosivo de un dictador, ni la elocuencia de un predicador. Era algo mucho más sutil, más aterrador, una comprensión intuitiva de la psicología humana que rivalizaba con la de manipuladores profesionales con décadas de experiencia, combinada con una inocencia aparente que desarmaba las defensas mentales de cualquier adulto. Era un depredador envuelto en piel de cordero, un sibilino estratega con la mirada de un niño. Lo que descubrirán es una inmersión en la fragilidad de la mente, en la desesperada búsqueda de significado que nos hace vulnerables. Este es el relato de cómo un niño, en menos de 6 meses, erigió un imperio de devoción sobre las ruinas de 500 vidas. Un testimonio escalofriante de la maleabilidad de la fe y la perversión del libre albedrío. Prepárense para cuestionar todo lo que creen saber sobre la voluntad y la manipulación. Si te fascinan las inmersiones profundas en la psique humana y los abismos de la fe, suscríbete al canal, deja tu me gusta para apoyar esta investigación y comenta abajo en qué ciudad y país nos estás viendo. Tu presencia es fundamental. Mi apartamento, un santuario de desorden controlado, era un reflejo de mi mente cuando no estaba sumergido en la maraña de un caso. Libros a medio leer se apilaban junto a tazas de café vacías, y el eco de mi propia soledad resonaba en las paredes. Mi sobrina adolescente, Luna, era un espectro digital, siempre pegada a su teléfono, esquivando mis intentos de conexión con la destreza de un fantasma. «Estás siempre en tu mundo, tío», me recriminaba mi expareja por teléfono, su voz teñida de la frustración de años. La ironía no se me escapaba. Mientras desentrañaba la mente de otros, la mía propia era un laberinto de incomunicación. Fue en ese contexto de aislamiento personal que el primer susurro del pequeño maestro cruzó el umbral de mi conciencia. Una noticia de última hora en la televisión, una mención casual en la radio sobre gente extraña, abandonando sus vidas para seguir a un enigmático niño prodigio. Lo descarté como sensacionalismo, otra burbuja en el vasto océano de la credulidad humana. Mi incapacidad para influenciar o entender a mis seres queridos me hacía ciego a la posibilidad de que alguien, y menos un niño, pudiera hacer lo contrario con cientos. Pero el rumor cobró forma, se hizo tangible, cuando la llamada de mi amigo Javier llegó a mi teléfono. Su voz, normalmente un ancla de pragmatismo, estaba quebrada. «Mi hermano, Tomás, se ha ido. Lo ha dejado todo. Dice que ha encontrado la verdad con un chico, un niño». Javier, un hombre que se reía de horóscopos y terapias alternativas, estaba al borde del colapso. Esta no era una anomalía distante en un expediente. Era una crisis personal, un cáncer que se extendía a mi propio círculo. Tomás, el hermano de Javier, era un ingeniero brillante, un padre de familia ejemplar. Su desaparición era un agujero negro que devoraba la realidad. La incredulidad se tornó en una punzada de rabia. ¿Cómo podía un adulto funcional, un hombre de ciencia, sucumbir a la influencia de un menor? La pregunta me carcomía, y la urgencia de entender, de desmantelar esta farsa, se volvió un imperativo. Ya no era un caso más. Era una afrenta personal a la lógica y a la cordura.
Me sumergí en los pocos datos disponibles, buscando un patrón, una debilidad, cualquier cosa que pudiera explicar la metamorfosis de 500 individuos. Pero los perfiles de los convertidos eran tan diversos como la sociedad misma. Ejecutivos, artistas, obreros, madres, solteros. No había un demográfico común, una herida preexistente que el pequeño maestro pudiera haber explotado de manera obvia. Su alcance era indiscriminado, su método invisible. La frustración crecía. Cada informe que leía, cada testimonio de los familiares desesperados, pintaba un cuadro de obediencia absoluta, de una fe ciega tan profunda que anulaba cualquier vestigio de individualidad. Hablaban de un sentido de propósito, de una paz inigualable que sus seres queridos habían encontrado. Palabras etéreas que, para mí, eran sinónimos de una manipulación magistral. Lo que más me inquietaba era la ausencia de coerción física. No había amenazas, no había reclusión forzada. La gente simplemente elegía quedarse, elegía obedecer. Era una prisión sin barrotes, una esclavitud del espíritu que se disfrazaba de libertad. La frase de mi colega resonaba en mi cabeza con una intensidad perturbadora. La mayor prisión no es tener rejas visibles, sino la que no sabes que existe. La imagen del ejecutivo podando su bonsái regresó, ahora con un significado más ominoso. Su serenidad no era paz, sino el vacío de una voluntad usurpada. La llamada de Javier no solo había puesto el caso en mi escritorio, sino que lo había grabado a fuego en mi conciencia. El pequeño maestro ya no era una anécdota, era una amenaza existencial, y yo, un detective de las sombras, me sentía inexplicablemente impotente. Mi propia incapacidad para conectar con Luna o con mi expareja contrastaba brutalmente con la facilidad con la que este niño había capturado 500 almas. ¿Qué tenía él que yo no? ¿Qué llave psicológica poseía para abrir las puertas de la voluntad ajena? La investigación se convirtió en una búsqueda personal, una batalla no solo contra un culto, sino contra la sombra de mi propia ineficacia. El pequeño maestro, un nombre susurrado con reverencia por sus seguidores y con terror por sus víctimas, había cruzado una línea invisible en el paisaje de mi existencia. Ya no podía observarlo desde la distancia aséptica de mi despacho. Tenía que acercarme, tenía que entender, aunque eso significara poner en riesgo mi propia percepción de la realidad. Intentar explicar la naturaleza de la amenaza que representaba el pequeño maestro a un escéptico era como describir el color a un ciego. Me senté frente a mi superior, la comisaria Elena Vargas. Su rostro, una máscara de profesionalismo pétreo, mientras yo balbuceaba sobre un niño de 12 años que controlaba a 500 adultos. Sin pruebas de coerción física, sin fraude financiero evidente. ¿Qué tenemos, detective? ¿Un caso de histeria masiva? ¿Un mesías infantil? Su tono no era de burla, sino de una frustración lógica que yo mismo compartía. Mis argumentos sonaban descabellados incluso para mí. Comisaria, no es histeria, es una manipulación tan profunda que anula la voluntad. Ha desmantelado 500 vidas, ha despojado a familias de sus seres queridos. Tomás, el hermano de un amigo mío, está entre ellos. La desesperación teñía mi voz, una emoción que rara vez permitía aflorar. Vargas me miró con una mezcla de lástima y preocupación profesional. Sabía que mi obsesión con los cultos era mi fuerza, pero también mi talón de Aquiles. La disyuntiva era clara: persistir en esta quimera y arriesgar mi credibilidad, mi carrera e incluso la poca conexión que me quedaba con Luna y mi expareja,
o retroceder y dejar que la sombra del pequeño maestro se extendiera sin control. Mi familia ya me acusaba de ser emocionalmente distante. Esta obsesión solo profundizaría el abismo. Pero la imagen de Tomás, el ingeniero, ahora un esclavo voluntario, me impedía dar marcha atrás. La noche que vi el video, la decisión se solidificó. Era un fragmento grabado subrepticiamente por un exseguidor que había logrado escapar. Un hombre demacrado, con la mirada perdida y el cuerpo tembloroso, balbuceaba incoherencias sobre la voz del maestro, sobre la luz que lo consume todo. Sus palabras eran un galimatías, pero la desesperación y el terror en sus ojos eran palpables. Era un ser irremediablemente quebrado, una cáscara de lo que alguna vez fue. La voz del exseguidor, aunque apenas audible, tenía una cadencia extraña, casi rítmica, como si repitiera una letanía. Se me heló la sangre al darme cuenta de que no estaba balbuceando, sino recitando, con una fe distorsionada, las palabras que el pequeño maestro le había inculcado. Era la prueba más contundente de la reescritura de la mente. No era coerción física, sino una invasión del santuario más íntimo del ser, la propia identidad. En ese momento, comprendí que la única manera de detener a el pequeño maestro no era desde la distancia, con informes y análisis fríos. Tenía que acercarme, tenía que cruzar el umbral físico hacia el territorio del culto. Tenía que exponerme a su influencia, caminar entre sus seguidores, sentir el pulso de su fe distorsionada. Era un salto al vacío, una inmersión en el abismo, sabiendo que podía no regresar indemne, que mi propia mente podría ser la próxima en ser reescrita. La comisaria Vargas, con un suspiro de resignación, finalmente accedió, no sin antes advertirme de los peligros psíquicos y profesionales. No hay precedentes para esto, detective. Si te pierdes ahí dentro, no habrá rescate. Su voz era grave, una premonición que resonaba en mi alma. Pero la urgencia de Tomás, la visión de ese hombre roto en el video, me impulsaba hacia adelante. Empaqué lo esencial, dejando atrás el desorden de mi apartamento y la incertidumbre de mi vida personal. Las críticas de mi expareja, el silencio de Luna, todo se desvaneció ante el imperativo de la misión. El pequeño maestro era un enigma que debía ser resuelto, un cáncer que debía ser extirpado, y yo era el único cirujano dispuesto a usar un bisturí en el alma. El camino hacia el enclave del culto era un viaje no solo geográfico, sino existencial. Cada kilómetro me acercaba más a la fuente de la manipulación, pero también a la posibilidad de mi propia disolución. La frontera entre el observador y el observado se difuminaba con cada paso, y la promesa de no volver a ser el mismo se cernía sobre mí como una sombra ineludible. La oscuridad se cernía, no solo sobre el paisaje, sino sobre mi propio espíritu. Me preparaba para enfrentar no a un niño, sino a una fuerza psicológica preternatural, un manipulador maestro envuelto en la más perfecta de las máscaras. El juego había comenzado, y yo, con cada fibra de mi ser, estaba a punto de entrar en él. Mi inmersión en el caso me llevó a un nuevo tipo de conexión, una que no había anticipado en mi solitaria cruzada. Conocí a la doctora Sofía Ramos, una psicóloga infantil especializada en traumas familiares, que lidiaba con las secuelas de las familias destrozadas por el pequeño maestro. Su escepticismo sobre lo sobrenatural era tan firme como el mío, pero su empatía, su profunda comprensión de la fragilidad de la mente humana y la capacidad de los niños para manipular inconscientemente a los adultos era una revelación.
Su perspectiva era un bálsamo para mi mente, saturada de la lógica fría de la investigación criminal. Sofía no creía en milagros ni en demonios, sino en las heridas invisibles que los adultos cargan, en los vacíos emocionales que un niño astuto podía explotar. Su visión era dolorosa, pero también esclarecedora. «No es magia», me decía, sus ojos oscuros llenos de una tristeza ancestral. «Es la necesidad humana de pertenecer, de ser visto, de encontrar un propósito cuando el mundo adulto se ha vuelto demasiado complejo y cruel. Él les ofrece una simplicidad, una pureza que han perdido». Nuestra relación, inicialmente profesional, comenzó a trascender los límites del caso. Compartíamos la frustración, el desasosiego y una extraña conexión forjada en la oscuridad de la investigación. Ella me ayudó a ver que la inocencia del maestro no era una cualidad inherente, sino un espejo, un reflejo amplificado de las vulnerabilidades y carencias que los adultos, incluso yo, llevábamos dentro. Su inocencia aparente era la llave maestra de la manipulación. Para entender el alcance de su influencia, tuve que infiltrarme más profundamente, observar de cerca. El pequeño maestro, con una astucia que desmentía su edad, organizaba lo que él llamaba grandes juegos. Eran eventos comunitarios elaborados, una caza al tesoro que abarcaba kilómetros, un desafío de construcción en equipo para levantar una estructura simbólica, o concursos de talentos que fomentaban la colaboración y la interdependencia. Vi a estos adultos, antaño individuos autónomos, competir con la alegría desinhibida de niños, no por riquezas, sino por un premio simbólico. La aprobación del maestro, una sonrisa, una palabra de aliento. El verdadero objetivo no era el premio, sino reforzar la dependencia del grupo en él. Él mediaba sus conflictos, aplacaba sus disputas, y su liderazgo se convertía en la única fuente de resolución y armonía. Presencié como un ex ejecutivo de publicidad, un hombre que una vez negoció acuerdos multimillonarios, dedicaba horas a tejer una canasta de paja para el maestro, con una devoción que rozaba lo sagrado. Sus ojos brillaban con una felicidad que no había visto en los rostros de los normales del mundo exterior. Era una felicidad perturbadora, una paz comprada al precio de la identidad. Sofía y yo analizábamos cada juego, cada interacción. Ella señalaba las microexpresiones del maestro, la forma en que calibraba sus palabras, sus gestos, para maximizar el impacto emocional. No es que él sepa lo que está haciendo de forma consciente en el sentido adulto, me explicó. Es que tiene una intuición preternatural para las dinámicas de poder y la necesidad de validación. Es un genio de la manipulación emocional, un prodigio oscuro. Los juegos eran una simulación de la vida, una realidad alternativa donde la complejidad del mundo exterior se simplificaba a un conjunto de reglas dictadas por el pequeño maestro. La incertidumbre adulta se reemplazaba por la certeza infantil de un líder benevolente. Era una regresión colectiva, una vuelta a la infancia donde todas las decisiones eran tomadas por una figura paterna, materna, idealizada. Mi propia obsesión con el caso ponía a prueba mi incipiente conexión con Sofía, mis noches en vela, mis ausencias, mis divagaciones sobre el maestro. Todo eso creaba una tensión. Pero ella entendía, quizás mejor que nadie, la gravedad de lo que enfrentábamos. Su empatía, su capacidad para ver el dolor subyacente en la devoción de los seguidores, era mi ancla en un mar de irracionalidad. Me ayudó a ver que no solo estábamos persiguiendo a un manipulador,
sino que estábamos intentando rescatar a 500 almas de una prisión que ellos mismos habían construido con la ayuda de un niño. Tras meses de inmersión, de observar los juegos del pequeño maestro y de diseccionar sus sibilinas tácticas con Sofía, creí haber encontrado una brecha. Identifiqué un patrón recurrente en su retórica, un ardid psicológico que utilizaba para generar culpa y dependencia. En un acto de audacia calculada, logré desmascarar públicamente una de sus técnicas durante una de sus asambleas, revelando cómo plantaba dudas subrepticias en la mente de sus seguidores, para luego ofrecerse como la única fuente de claridad. Fue una victoria pírrica, un momento de falsa euforia. Creí que había roto el hechizo, que la revelación de su manipulación sería suficiente para despertar a algunos. Pero el pequeño maestro era un estratega consumado. En lugar de desmoronarse, el niño, con una frialdad que helaba la sangre, transformó mi derrota en un nuevo dogma. Convenció a sus seguidores de que eran perseguidos por fuerzas externas que no comprendían la verdad de su comunidad. Mi exposición no fue una amenaza, sino una confirmación de su victimización, y con ello, su devoción se multiplicó exponencialmente. El número de nuevos reclutas se disparó, atraídos por la promesa de refugio frente a un mundo hostil. La falsa victoria se convirtió en una escalada inesperada, un revés que me dejó tambaleante. El pequeño maestro no era solo un manipulador, era un genio de la adaptación, capaz de transformar cualquier adversidad en un catalizador para su causa. La comisaria Vargas, desesperada por la falta de pruebas concretas de coerción física que pudieran justificar una intervención contundente, decidió infiltrar a un experto. El doctor Elías Torres, un psicólogo infantil de renombre con experiencia en desprogramación de cultos, fue el elegido para entrar en el círculo más íntimo del pequeño maestro. La misión de Torres era clara: analizar desde dentro, encontrar el punto de quiebre, la vulnerabilidad que nos permitiera desmantelar la estructura sin recurrir a la fuerza. Pero a medida que pasaban los días, los informes de Torres se volvían cada vez más extraños. Sus análisis, inicialmente clínicos y objetivos, comenzaron a teñirse de una reverencia inusual hacia el pequeño maestro. Hablaba de la sabiduría innata del niño, de la paz contagiosa de la comunidad. Los signos de devoción comenzaron a manifestarse. Torres, el escéptico, el experto en desprogramación, mostraba los mismos patrones de pensamiento que los seguidores que había venido a estudiar. Sus defensas mentales, su objetividad profesional, se estaban desintegrando bajo la influencia sutil del pequeño maestro. La alarma se disparó. No solo no estaba desprogramando, sino que él mismo estaba siendo programado. La situación se convirtió en una carrera contra el tiempo. No solo teníamos que detener al pequeño maestro, sino que ahora teníamos que rescatar a uno de los nuestros, un hombre cuya mente estaba siendo reescrita en tiempo real. La definición de lavado de cerebro se volvía borrosa, maleable. ¿Cómo se rescata a alguien que no sabe que está en peligro, que cree haber encontrado su salvación? La infiltración se había convertido en una trampa. La comisaria Vargas estaba lívida, y Sofía, con una expresión de horror en el rostro, confirmó mis peores temores. Está perdiendo su identidad, su juicio. Es un proceso insidioso, casi imperceptible, hasta que es demasiado tarde. La amenaza del pequeño maestro no era solo externa, era una fuerza que podía infiltrarse en las mentes más entrenadas, las más resistentes. La ironía era cruel.
El experto enviado para desmantelar la manipulación se había convertido en su última víctima. La aparente inocencia del pequeño maestro era una coraza impenetrable, un arma que convertía la lógica y la razón en cenizas. La oscuridad se cernía sobre nosotros, y el abismo de la fe distorsionada parecía no tener fondo. El día de la audiencia fue un simulacro de justicia. Tras meses de esfuerzo, de sacrificar mi vida personal y profesional, finalmente logré presentar mi caso ante una figura de autoridad crucial, un panel de psicólogos forenses y un juez de familia, con la comisaria Vargas presente. Detallé las tácticas del pequeño maestro, los testimonios de los familiares, los patrones de comportamiento. Creí haber tejido una red irrefutable de evidencia circunstancial que desvelaría la manipulación. Pero la verdad era que la red ya estaba tejida alrededor de ellos. El juez, un hombre de semblante grave y reputación intachable, me interrumpió con una calma inquietante. Detective, sus teorías son interesantes, pero carecen de pruebas tangibles de coerción. El niño, el pequeño maestro, ha testificado con una elocuencia y una inocencia que desarman. Habla de una comunidad de amor, de una búsqueda espiritual. ¿Dónde está la víctima aquí? Su mirada no era de escepticismo, sino de una comprensión que me heló la sangre. Había sido sutilmente manipulado. En lugar de ordenar una investigación más profunda o la detención del niño, el juez se volvió contra mí. Me tildó de obsesivo, de delirante, de peligroso por mis acusaciones infundadas contra un menor. La comisaria Vargas, con un rostro de impotencia, confirmó mi suspensión indefinida. Fui escoltado fuera de la sala, mis protestas ahogadas en el silencio sepulcral. El pequeño maestro, con una sonrisa apenas perceptible, una sombra de triunfo en sus ojos infantiles, me vio partir, libre y victorioso. Caí en un abismo de desesperación. La lógica, la razón, la evidencia, todo se había mostrado inútil contra la fe ciega de los seguidores, y ahora contra la ceguera inducida de la autoridad. Me encerré en mi apartamento. El desorden habitual ahora un reflejo de mi mente fragmentada. Sofía intentó consolarme, pero mis palabras eran amargas, teñidas de la derrota. El pequeño maestro había ganado. En el fondo del pozo, mientras revolvía viejos archivos, me topé con un video de seguridad de un centro comercial, grabado años antes. Era una imagen borrosa del pequeño maestro, mucho antes de su reinado. Un niño común y corriente jugando en una tienda de juguetes. Lo reproduje una y otra vez, buscando algo, cualquier cosa. Y entonces lo vi. Un detalle minúsculo, casi imperceptible. Un fugaz, helado destello en sus ojos cuando su madre le negó un juguete. Una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Una fracción de segundo de frialdad calculada, de una conciencia preternaturalmente adulta. La claridad llegó como un golpe en el estómago. La inocencia no era una cualidad innata. Era la más perfecta de las máscaras. La clave para detenerlo no era luchar contra su manipulación o su fe distorsionada, sino exponer la ilusión de esa inocencia que desarmaba a todos, incluso a mí. Él no era un niño, era un artificio, una estrategia viviente. Con una nueva convicción, un plan descabellado pero cristalino, me levanté de las ruinas de mi fracaso. Entendí que los adultos buscaban algo que el pequeño maestro ofrecía. Un sentido de pertenencia, un propósito simple, un alivio de la complejidad adulta. La única forma de romper el hechizo no era luchar contra él, sino ofrecer una alternativa más genuina y, paradójicamente, igualmente seductora. Un refugio de autenticidad y responsabilidad,
apelando a la humanidad latente de los seguidores, no a su razón. Exhausto, con el cerebro ardiendo, desdoblé un viejo mapa de la región sobre la mesa de mi cocina. Empecé a dibujar, con trazos rudimentarios, los contornos de una nueva utopía, un lugar donde la libertad no fuera una ilusión, sino una carga autoimpuesta. Luego, con una resolución renovada, tomé el teléfono y marqué los números de viejos contactos, personas que me debían favores, pidiendo ayuda para un plan que, a cualquier oído ajeno, sonaría a pura locura. Pero para mí, ahora, tenía un sentido absoluto. La batalla no había terminado, solo había cambiado de campo de juego. El clímax no fue una confrontación de fuerza, sino una lección invertida, una demostración pública y calculada de la arquitectura de la manipulación. Armado con mi nuevo entendimiento de la psicología del pequeño maestro, no lo ataqué con acusaciones, sino que desarmé su persona de inocencia ante sus seguidores y una audiencia más amplia. Utilicé sus propios gatillos psicológicos, no para manipular, sino para revelar el mecanismo de su engaño, mostrando la frialdad detrás de sus ojos infantiles, la calculada estrategia de cada gesto, cada palabra. La verdad, expuesta con precisión quirúrgica, era una daga a la ilusión. Pero la verdad, a veces, es solo una de las muchas narrativas. La mente humana, cuando se aferra a una fe, incluso a una fe distorsionada, puede ser impenetrable. Mi lección no rompió el hechizo para todos, sino que, para muchos, se convirtió en una nueva prueba de su devoción, un ataque externo que solo fortaleció su unión. Y así, en el inexorable giro del destino, me encontré no como el libertador, sino como uno más en el rebaño. La imagen final es un eco perturbador de la primera. No soy el analista objetivo, el cartógrafo de sombras que una vez fui. Ahora, en medio de los 500 y más seguidores, realizo una tarea monótona y devocional para el pequeño maestro. Mi mirada ya no es de escepticismo ni de desesperación, sino de una paz perturbadora, una serena obediencia. La prisión que no sabes que existe es, en efecto, la más inquebrantable de todas. Y yo, el investigador, el cazador de cultos, me convertí en su última y más irónica victoria.